Iniciamos una nueva charla del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3 sobre los espacios naturales, lección 14 de Extremadura y la número 5 en que hablamos de, dentro de la provincia de Badajoz, lo que llamamos sierras intermedias, sierras centrales hasta La Serena. Vimos que en la anterior charla habíamos hablado de Sierra Morena, las tierras de las dehesas de Jerez y las dehesas de Olivenza. Ahora vamos a tratar de un tema muy delicado porque corresponde a unas sierras que realmente no tienen ninguna protección más que el lic de la Sierra de Hornachos. Son las sierras que van desde La Serena, de la Sierra de Castuera, hasta la Campiña y la Tierra de Barros. Un espacio muy grande en que, como vemos, no hay más protección que el lic de la Sierra de Hornachos de 12.000 hectáreas. Fijaros que hay grandes protecciones en la zona de La Serena y de los montes y sin embargo muy poca en todo este territorio que vamos a tratar ahora. Asombrosamente hay un gran lic, el lic de La Serena, pero que curiosamente protege no las dehesas sino espacios deforestados de La Serena. Tratamos por tanto el gran espacio que iría desde, como vemos, la parte donde empiezan las serranías de La Serena, desde Cabeza de Buey a Castuera, a Guareña, hasta llegar al Guadiana, al sur de Mérida. Son toda una serie de sierras hasta el lic de la Sierra de Hornachos y que luego descienden hacia la Campiña, hacia la tierra de Berlanga y hacia la tierra de Barros, de Zafra, Villafranca. Fijaros, en el espacio que decimos, vamos a empezar desde arriba, vamos a ir de norte a sur. Si tomamos la comarca de La Serena, cuyos límites serían el Zújar al norte y al este, forma la frontera con Ciudad Real y Córdoba, el límite comarcal al sur, siguiendo las sierras del Pedroso, la sierra de Argallanes, la sierra del Guadamez, la sierra del Porro, y llegaríamos hasta Guareña, con el río Guadamez. Fijaros toda esta serie de grandes sierras que formarían parte de este territorio. Aquí estaría el límite de la comarca de La Serena. Encontramos el gran lic de La Serena, que fijaros que es un lic enorme, es un lic que tiene nada menos que 148.152 hectáreas, el mayor lic hasta ahora de Extremadura. En su gran mayoría protege este lic los espacios al sur del Zújar y también tenemos el pequeño lic de la Sierra de la Moraleja de 1913 al este que va flanqueando el río Zújar. Pues bien, todo este enorme lic protege esencialmente los espacios deforestados de La Serena. Fijaros que su límite está en las sierras, que protege en parte la Sierra de Castuera, la Sierra de los Tiros, pero deja fuera todas estas sierras, al sur de Cabeza de Buey, la Sierra de la Osa y sobre todo va dejando al sur sin proteger todas estas serranías, Monterrubio, Zalamea, al sur de Castuera, Quintana, hasta el río Guadamez. Sin embargo, si vemos cuál es el espacio que habría que haber protegido, el espacio valioso de todo este territorio, haríamos este dibujo que produce asombro. Fijaros, este es el actual lic, en blanco es la zona deforestada, y estas son las dehesas o sierras que habría que proteger. Y el dibujo, como os digo, produce asombro, fijaros. Las dehesas arboladas de toda la comarca de La Serena, situadas al sur, y todas el resto de sierras carecen de protección. Y lo mismo sucede en todas las sierras del este. Si os fijáis, todas las sierras y dehesas de Cabeza de Buey quedan fuera del lic. Y de Cabeza de Buey al Zújar y hasta la frontera con Ciudad Real, todas están fuera del lic. Y como vemos, el lic solo protege al oeste. La sierra de Campanario, efectivamente, queda incluida en el lic. Y un poquito de la sierra de Castuera, como vemos, esta franja. Sin embargo, protege toda la enorme superficie deforestada del norte de La Serena, desde Castuera hasta el Zújar.
es una grave contradicción. Sin duda, el LIC ha preferido proteger la gran penillanura de La Serena, que eran antiguas dehesas hoy desaparecidas totalmente, pero a pesar de sus difíciles suelos, nosotros no renunciamos a la idea de que algún día quizá todas estas tierras puedan ser regadas, y si realmente eh, no pueden ser convertidas en regadíos, sin duda que su futuro sería volver a ser las antiguas dehesas. Exceptuamos, por supuesto, la zona al oriente de Campanario, una zona rocosa, donde es imposible plantear el regadío, y también la zona norte de Castuera, toda esta gran sierra, donde sin duda su futuro sería reconstruir las dehesas. Es decir, que como vemos, nos encontramos con una gran contradicción. Fijaos los espacios serranos de dehesas tan valiosos que están rodeando los núcleos de Monterrubio, de Zalamea, de Quintana, al sur de Castuera, las sierras al oeste de Quintana, que se dirigen hacia Guareña, todas las sierras al sur de Zalamea y toda hasta el límite comarcal de la comarca de La Serena, hasta ya cerca ya de la frontera con la tierra de Barros y con la campiña. Y sin embargo vemos cómo el LIC ha protegido espacios que aparentemente no necesitarían protección porque han desaparecido en ellos las dehesas. Entonces, nunca nos había sucedido, pero sí que ha pasado en algunas regiones. ¿Recordáis las dehesas que teníamos en la zona de Alcántara, las dehesas de Brozas, que habían desaparecido? Sin embargo, el LIC había protegido todas las llanuras deforestadas con un enorme LIC. Sin embargo, todo alrededor había dehesas muy valiosas que estaban sin proteger. Entendemos que aquí hay un ecosistema valioso, pero no entendemos cómo realmente, en nuestra opinión, lo valioso son lo que hubo allí, que son estas dehesas. Entonces, fijaros lo que nosotros vamos a proponer. Lo que llevamos el Parque Natural de La Serena, que sería más lógico decir Parque Natural de las Sierras de La Serena. Como vemos, el Parque Natural de las Sierras que proponemos pretende proteger todas las sierras y dehesas al sur de la comarca de La Serena, y deja La Serena a norte hasta el Zújar, con la posibilidad de proteger los roquedos que van desde el Zújar hasta Castuera, al este de Campanario, y el resto del territorio del antiguo LIC no formaría parte de este parque natural que proponemos, algo que no nos había pasado nunca. Siempre nuestros parques naturales estaban basados en los LIC o en ampliaciones de los LIC existentes. En nuestro caso no es así. Aquí vemos área de penillanura de La Serena deforestada, actual LIC La Serena. Recuperación de las dehesas o transformación en regadíos. Por eso queda excluido este espacio del parque natural que proponemos, a la espera de si puede llegar a ser en un futuro, un próximo regadío de toda La Serena, o si no es posible por el carácter de sus suelos, la dificultad de su suelo. En ese caso, sí que su futuro sería recuperar las dehesas y entonces podría incorporarse a este parque que proponemos. El parque natural que proponemos, como veis, recoge todas las sierras al este de Cabeza de Buey hasta el Zújar, todo este territorio hasta el límite comarcal, en torno al sur de Zalamea, Quintana, sur de la Sierra del Lic de Campanario, e incluiría también este espacio de Roquedo al este de Campanario hasta Castuera. Es decir, como veis, incorpora estos tres tramos del LIC y este otro LIC del este. Y aquí veis áreas del LIC incorporadas al Parque Natural. El Parque Natural que proponemos es el Rayado, dehesas en peligro, todo el sur de Quintana, al oeste de Zalamea, y áreas de Roquedo a repoblar recuperando las dehesas. Serían estas al este de Campanario. Este espacio que os proponemos tendría 115.000 hectáreas. Y si incorporase el actual LIC, todas estas penillanura deforestada, alcanzaría las 175.000 hectáreas.
Como he dicho, asombrosamente, el Gran Lic de la Serena, al sur del Zújar, protege la gran llanura desforestada. Quizá es esa gran llanura la que ha dado nombre a la Serena. Es la imagen que tenemos realmente de su paisaje. Hasta las sierras que van desde Cabeza de Buey a Castuera están sin proteger. Y también la serie de sierras paralelas que siguen hacia el sur. Pero como he dicho, es muy problemático este lic. O se realiza la protección para recuperar en un futuro las dehesas que existieron en esa superficie enorme deforestada, hoy totalmente desaparecidas, o si no, es preferible retirar ese lic, en nuestra opinión, y preparar el terreno para los futuros regadíos. Son casi nada menos que 100.000 hectáreas de espacio que podría formar planes de regadío. Como he dicho, aparentemente sus suelos son muy pobres para el regadío, pero hemos visto realmente proponer suelos para regadío considerados más pobres aún y ver cómo han resultado exitosos. Así que dejamos esta incógnita. En nuestra propuesta de parques naturales solo protegemos aproximadamente unas 10.000 hectáreas, que son las del Roquedo más superficial que hemos dicho al norte de Castuera, y proponemos el resto para futuros regadíos. Es un pequeño dibujo de cómo vemos nosotros la Serena. Si ahora contemplamos, vamos hacia el sur, que llamamos sierras centrales de Badajoz, todas estas sierras que se sitúan en la divisoria, desde el Zújar hasta Batachel, siguen la dirección noroeste-suroeste, la famosa dirección hercínica, que son sierras que separan realmente la tierra de Llerena y Azuaga de la Serena, y que definen todo el centro oriental de Badajoz. Son sierras muy desconocidas, quizá porque no han acabado de tener un nombre esa comarca, porque son fronterizas entre comarcas de mucha personalidad, como era la Serena, como era la Campiña, como es la Tierra de Barros, por eso son más desconocidas, pero son importantísimas. Porque fijaros, al ser tan débil en profundidad las dehesas del sur de Badajoz, de Sierra Morena, al sur de Azuaga y de Llerena, como vimos, en un momento tenían 5 kilómetros, 10 kilómetros. Estas sierras cumplen la misión de mantener los encinares entre tierras cada vez más fértiles y cada vez más regadas, y que van a ser futuros regadíos, sin duda, como son las tierras de la Campiña, la Tierra de Barros, la Tierra de la Serena, y que está claro que van amenazando poco a poco a las dehesas y a los encinares. Sin impedir que la agricultura sin duda mejore, que llegue a regarse, es preciso preservar esta amplísima comarca, que tiene más de 115 kilómetros desde Cabeza de Buey hasta la frontera del Guadiana de Mérida. Hoy, en la otra dirección, 100 kilómetros desde Cabeza de Buey hasta Ausagre y Los Santos, y que tiene unos 40 kilómetros de profundidad entre la Sierra de Castuera y las sierras del Pedroso, las sierras de Matachel, y que son pequeñas sierras con cultivos en sus valles, un pequeño laberinto de sierras paralelas y pequeños valles, que ahora lo vamos a ver. Como he dicho antes, es un patrimonio muy desconocido y es un patrimonio natural sin valorar. Solo posee el lic de la Sierra de Hornachos, nada más. La protección de sus sierras y dehesas supondría, como hemos visto antes, unas 115.000 hectáreas hemos visto en las sierras que aún pertenecen a la comarca de La Serena y 150.000 en el resto de sierras que llegan hasta la Campiña, sin contar los grandes cultivos en el entorno de los núcleos. Pero esa protección daría cohesión y nombre a un patrimonio muy, muy desconocido. Salvaría de la deforestación que se ha producido en el sur, desde la zona de Llerena, de Berlanga, hasta la granja de Torrehermosa.
y que viene desde la zona de Tierra de Barros, de Fuente de Cantos, por Llerena, como he dicho, hasta el Zújar. Claro, este es un poquito el límite de esas sierras que son realmente valiosísimas y que sin embargo poco a poco los cultivos en muchos casos ya regados, van poco a poco haciendo desaparecer las dehesas. Si ahora lo dibujamos, recordáis que habíamos dibujado antes este espacio desde Castuera hasta el límite de la comarca de La Serena, eran 115.000 hectáreas, y ahora hemos dibujado aquí los espacios de dehesas que consideramos que merecen la protección. Fijaros, lo que yo denomino sierras intermedias o sierras centrales no son sino continuidad de las sierras que vimos antes de La Serena hacia el sur y el oeste, entre La Serena y la Campiña. En ellos, como hemos dicho, solo tenemos este lic de la Sierra Grande de Hornachos, de 12.000 hectáreas, y los lic fluviales del Matachel, de 1.440 hectáreas, del Guadamez, de 2.236 hectáreas. Sin embargo, tenemos muchas pequeñas sierras y dehesas arboladas y dignas de protección. Así, la sierra entre Alange y Arroyo, toda esta sierra, fijaros qué importante es, porque desde el pantano del embalse, el río Alange llega casi hasta Mérida, sierra importantísima, sin ninguna protección, y sirve además de frontera entre las Vegas Altas y las Vegas Bajas del Guadiana. La sierra de Alange, al norte del embalse, la sierra de Oliva, al sur, que llega casi hasta Guareña, la sierra Gangosa, como veis, al sur de la sierra Gangosa y del Porro, que llega casi hasta el Guadamez, como veis, todas estas sierras, frontera ya con lo que hemos propuesto de protección de La Serena. La sierra de Guadamez, que también flanquea el río Guadamez, todo este territorio, va acompañando el río, y que continúa en la sierra de Argallanes y en las dehesas, todo este importante territorio que quedan entre estas sierras y la Puebla de la Reina y Retamal. Todo este es el territorio y que enlazaría con el lic de la sierra de Hornachos. Las dehesas también muy débiles de Campillo, muy debilitadas, muy aclaradas. También de la sierra Velita, toda esta sierra de aquí, y los bosques que alcanzan hasta Maguilla. Como veis, sería continuar el lic de la sierra de Hornachos hacia el sureste. Saltando Llera, por un débil corredor, podríamos alcanzar también en Jota el embalse de los molinos del Matachel y los futuros eslabones, que luego veremos, de un gran corredor natural en Hinojosa. Como vemos, fijaros, esto es muy importante porque entre este territorio que tiene una cierta cohesión y entidad serrano y el Parque Natural de las Tierras de Jerez, de los Caballeros y de Olivenza que hemos visto, quedan una serie de pequeñas sierras, como es esta de Fuente del Maestre, la tierra de los Santos de Maimona y las sierras de Hinojosa, donde quedan restos de dehesas, que permitirían crear un corredor enlazando los sistemas naturales. Es importantísimo, es una antigua divisoria entre comarcas, entre Tierra de Barros y la Campiña, que es el único punto en que podemos crear realmente un corredor importante. Por último, al sur del límite comarcal de La Serena y este del Guadamez tenemos en el sur de la sierra de Argallanes hasta Campillo, que es todo este territorio, como vemos, al sur de la comarca que hemos marcado antes, límite comarcal de La Serena, hasta Campillo, y el sur de la Sierra del Pedroso hasta Peraleda. Todo este territorio. ¿Recordáis? La Sierra del Pedroso era el límite de esta comarca y alcanzaría el Zújar y también el Espolón de Campillo. Como veis, aún podemos dibujar todo este territorio tan valioso
que marcamos como de esas sierras a proteger. Fijaros lo importante que es, porque como veis, todo esto no tiene protección más que la Sierra de Hornachos. Y es un territorio que, como digo, por carecer de una entidad propia, por ser frontera de comarcas, pues es difícil darle una entidad con un nombre propio. Fijaros, entonces, lo que proponemos como parque natural, el nombre podría variar: Sierras de Alange y Hornachos, Parque Natural de las Sierras Centrales. Proponemos crear este Parque Natural de las Sierras Intermedias o Centrales, situadas entre el Guadiana y el río Matachel, entre el Guadamez y el Zújar. Es decir, entre el Guadiana, Matachel, Guadamez y Zújar. Irían desde La Serena hasta el río Matachel, alcanzando el Guadiana frente a Mérida, y hacia el este alcanzarían el Zújar en Peraleda. Como veis, este es el recorrido amplísimo de todo este territorio. En el sur muere en los cultivos de la campiña, toda esta tierra ya muy deforestada de la campiña, preparando un futuro enlace hacia Zafar y la tierra de Jerez, por estos espacios que incorporaríamos al parque. La superficie de este espacio es de 150.000 hectáreas. Fijaros que es un gran parque natural. Y se plantea, si dada la continuidad de las sierras con las sierras de la Serena, para mí no me cabe ninguna duda que es un mismo paisaje, es un mismo territorio, aunque sean comarcas distintas, podrían unirse ambos parques naturales. Recordáis, aquí teníamos 115.000 hectáreas, con lo cual alcanzaríamos las 265.000 hectáreas. Como veis, ya un parque natural de dimensiones impresionantes. Recordáis que eran casi 200.000 de Sierra Morena, 294.000 de la Tierra de Jerez. Este sería otro gran parque natural. Pero este está en el corazón de Badajoz, entre zonas muy deforestadas y de gran futuro agrícola. De ahí su importancia. De cierta manera, el de Sierra Morena del Sur está ligado a otros parques naturales que ligan al final con el de Jerez, pero este está realmente un tanto rodeado de cultivos, rodeado en cierta manera, de amenazas. Se conformaría así uno de los grandes parques de Extremadura. Y si en algún momento dado esas LIC de la Serena de tierras deforestadas se deduce que su futuro no puede ser nunca el regadío, sino que es la recuperación de las dehesas, incorporaríamos las 60.000 hectáreas que hemos dicho que hemos quitado del LIC, con lo cual alcanzaríamos nada menos que las 325.000 hectáreas. Fijaros que ahora vamos a hablar de los posibles corredores entre este gran parque de las sierras intermedias y las que hemos creado antes de Sierra Morena, de Badajoz y Jerez de los Caballeros. Fijaros, sería preciso, para poder ligar estos parques naturales, sería preciso crear corredores de unión. Fijaros, el corredor A iría desde Bienvenida a la Sierra de los Santos, por este punto. El corredor B iría de Villagarcía, Llerena, Bienvenida. Está trazado por puntos donde aún quedan encinares entre los cultivos. El corredor C iría de Maguilla a Berlanga, al oeste de Berlanga, otra posibilidad de corredor. Y el corredor D iría desde Peraleda a lo largo del Zújar y Granja de Torrehermosa. Y en un futuro sería muy bueno también unir desde Zafra, por el que hemos comentado antes que era uno de los corredores con más posibilidades, que es unir los Zafra con los Santos, con el de Fuente del Maestre, esas zonas de pequeñas sierras con aún encinares, la Sierra de los Santos, Hinojosa, y crear un poderoso corredor. Este quizá es el más potente porque une este-oeste, todas estas sierras con el Parque de Jerez de los Caballeros, con estas sierras al oeste de Zafra. Y en cierta manera acabaría cerrando por la que fue frontera
entre la comarca de Barros, las comarcas de la Campiña. Es una frontera, en cierta manera, un tanto, aunque no es una frontera divisoria de aguas, porque los ríos proceden todos de aquí, ya vimos que todo esto forma parte de la cuenca del Guadiana. Sin embargo, es una frontera entre territorios, entre las grandes llanuras de la Campiña y de la zona de Fuente de Cantos, y la que ya es más claramente la que vierte ya hacia el Guadiana. Entonces, como vemos, existe toda esta posibilidad de corredores. Y acabando ya, volvemos a mirar desde el aire estas sierras intermedias tan importantes. Aquí tenéis la Tierra de Barros, la Campiña, con el campo de Llerena, Hornachos, el pantano del río Alange, la Sierra de Alange hacia Mérida, Aguilla, la Sierra del Pedroso, las de Argallanes, y aquí ya las sierras de Castuera hasta Cabeza de Buey, la comarca deforestada de La Serena, las zonas rocosas al este de Campanario, y ahí ya el Zújar y la comarca de los Montes. Es una sucesión de sierras. La Sierra Grande de Hornachos y todas sus sierras paralelas que forman la frontera entre el campo de Llerena y la Tierra de Barros, y también las llanuras de La Serena, forman parte de esa inmensa agrupación de sierras, de alineaciones hercínicas noroeste-sureste, que vienen realmente desde los montes de Ciudad Real hasta los montes de Toledo. Forman parte de esa España primaria, de esos restos de aquella gran isla ibérica, que llegan también realmente hacia las Villuercas, que forman las Villuercas. Y los montes de Badajoz siguen realmente hacia el noroeste, hacia la Sierra de San Pedro, hacia la Sierra de San Mamés, hacia la frontera con Portugal. También realmente siguen hacia Monfragüe y Zarza la Vieja y Portugal de nuevo. Algunos han llamado a todas estas cordilleras los montes oretanos. Otros los consideran los montes de Toledo. Otros los llaman comarca de los montes. Como el gran macizo, un gran macizo primario que está situado realmente entre el sistema central y Sierra Morena. Es como pasaba con los montes de Toledo, una sorpresa en las llanuras del Tajo y del Guadiana, la aparición de esos restos de la antigua zócalo primario hispánico. Lo mismo nos pasa aquí, toda esta zona tan accidentada que logra llegar desde la frontera con el Guadalquivir hasta el Tajo y cruzar el Tajo hacia Portugal. Y volviendo a mostrar ese pequeño dibujo con el Zújar, que va creando la frontera entre territorios, entre comunidades, la Sierra Grande de Hornachos y todas sus sierras paralelas hasta Castuera, como digo, forman parte de ese complejo sistema que continúa o que procede de los montes de Ciudad Real y que culmina en los montes de Toledo al norte, en Toledo. Es el murallón que cierra la Mancha por el oeste, es el que obligó al Guadiana, eso es muy importante porque lo veremos luego en la comarca de los Montes, obligó al Guadiana, en vez de venir en cierta manera recto, obligó a irse hacia el noroeste, a desembocar incluso antiguamente, lo dijimos hablar de las Villuercas. Hubo un momento en que el Guadiana, en la teoría, desembocaba en el Tajo, y era imposible que atravesara estas cordilleras de la comarca de los Montes. Es el mismo conjunto que forma las tierras y las sierras que luego veremos en Herrera del Duque. Los montes, los llaman los montes, algunos les llaman la Siberia, a mí no me gustan mucho el nombre de la Siberia, los montes de Badajoz, las Villuercas, el mismo que formará Monfragüe con el Parque Nacional, y las sierras frontales de Extremadura, la Sierra de San Pedro, Sierra de San Mamés. Montánchez y Guadalupe, en cambio, son sierras que son perpendiculares, transversales a esta dirección. Y estas, en cierta manera, estas sierras están conteniendo las deforestadas llanuras de Extremadura. Están conteniendo la deforestación de La Serena, están conteniendo las cultivadas llanuras de Llerena. Son un mundo de sierras y dehesas muy valiosas, que solo poseen la protección del LIC de la Sierra Grande de Hornachos, como he dicho. Perfectamente todo este conjunto, hemos visto que puede alcanzar los 165.000 hectáreas, puede formar gran parque natural del corazón de Badajoz. Fijaros si ahora vemos lo que estamos comentando, vimos
parque natural que proponíamos en las dehesas del sur de Badajoz, de Sierra Morena, ya volcando casi todas ellas hacia el Guadalquivir, excepto en la zona de Tentudia. Después vimos las dehesas de Jerez y Olivenza. Y ahora vimos luego todas estas sierras que rodean la área deforestada de La Serena, desde el Zújar hasta el límite comarcal, con sus 115.000 hectáreas, y estas sierras que llegan hasta Sierra de Hornachos, con 150.000 hectáreas. Fijaros que hemos poco a poco con este famoso posible corredor de unión. Es decir, que como veis va variando el paisaje de Extremadura en esta zona oeste de Badajoz. Muchas gracias.